Teosofía. El sendero del conocimiento. Todo hombre puede adquirir por sí mismo el conocimiento de la ciencia espiritual, objeto del presente volumen. Las explicaciones en él contenidas ofrecen una imagen mental de los mundos superiores y en cierto modo constituyen el primer paso hacia la evidencia directa por parte del lector. Por ser el hombre un ser pensante, solo partiendo del pensar puede encontrar el sendero del conocimiento, y no dejará de ser fecundo ofrecerle una estampa de los mundos superiores, aunque por de pronto solo sea un relato de ciertos hechos de orden superior, inaccesibles todavía a su visión personal. Los conceptos que se le transmiten constituyen por sí mismos una fuerza que continuará actuando en su mundo mental y despertará sus facultades latentes. Sería un error considerar superflua la entrega de semejante imagen mental. Quien así lo crea no ve en el pensamiento sino lo abstracto, lo anodino, en lugar de la energía viva que en él subyace. Para el que posee el conocimiento espiritual, el pensamiento es una expresión directa de lo que ve en espíritu, en tanto que la transmisión a otra persona se convierte en ella en germen generador del fruto del conocimiento. Quien ávido de conocimiento superior quisiese recurrir a otras fuerzas existentes en el hombre, desdeñando el trabajo mental, no tendría en cuenta que el pensar es justamente la facultad más elevada que poseemos en el mundo sensible. Por consiguiente, a la pregunta ¿cómo adquirir por sí mismo los conocimientos superiores de la ciencia espiritual?, responderemos: empieza por instruirte escuchando lo que te comunican quienes lo poseen. Y a la objeción de quiero ver por mí mismo y no me interesa saber lo que los demás han visto, contestaremos que la asimilación de relatos ajenos constituye precisamente el primer paso hacia el conocimiento propio. Se nos puede todavía alegar que al principio exigimos una fe ciega. A esto recordemos que de cualquier relato que se trate no es cuestión de creer o no creer, sino simplemente de enterarnos sin prejuicios de lo que se nos informa. El verdadero investigador espiritual nunca espera que se le brinde una fe ciega, tan solo se limita a afirmar: he aquí lo que he vivido en los dominios espirituales de la existencia. A ello se refiere lo que cuento. Pero sabe asimismo que la acogida que se preste a lo que comunica y el que su relato penetre la vida mental de sus oyentes constituye una fuerza viva que favorece el desarrollo espiritual de estos. Para comprender correctamente lo que aquí se trata, hay que considerar que todo saber referente a los mundos anímicos y espirituales arraiga en lo profundo del alma humana, de donde es posible hacerlo surgir por el sendero del conocimiento. A pesar de esto, es factible, incluso en el caso de no haber dado todavía un solo paso por el sendero del conocimiento, aceptar como verídico no solo lo que uno mismo, sino también lo que otro ha extraído de las reconditeces de su alma. La efectiva acogida espiritual despierta la capacidad de captación
en todo espíritu no enturbiado por prejuicios. El saber inconsciente sale al encuentro del hecho espiritual descubierto por otro, y este eco no es fe ciega, sino reacción natural de todo sano sentido común que constituye para la visión propia del mundo espiritual un punto de partida más acertado que ciertos dudosos ensimismamientos místicos u otros procedimientos de la misma índole, con lo cual se cree a menudo poseer algo superior a lo que la investigación espiritual auténtica ofrece al sano sentido común, y éste acepta. Nunca se insistirá bastante en señalar la necesidad de un trabajo mental serio a quien desee desarrollar las facultades cognoscitivas superiores, tanto más cuanto que muchos de los que aspiran a la videncia estiman en poco este cultivo serio y abnegado del pensamiento. Dicen que el pensar poco beneficia, que lo que importa es la intuición, el sentimiento y otras cosas parecidas, a lo que hay que responder que nadie puede llegar a vidente en sentido superior, es decir, efectivo, si no ha procurado familiarizarse primero con la vida en el pensamiento. Al respecto, muchas personas se dejan llevar por cierta indolencia interior, de lo que no tiene conciencia porque reviste la forma de desdén hacia el pensamiento abstracto, hacia la ociosa especulación, etc. Desconocen ellas el verdadero carácter del pensamiento y lo confunden con el urdir razonamiento ocioso y abstracto. El pensamiento abstracto fácilmente puede destruir el conocimiento suprasensible. Por el contrario, el pensamiento vivo puede convertirse en su base. No cabe duda de que sería mucho más cómodo alcanzar el don superior de la videncia evitando el trabajo mental, lo que muchos desearían, cuando en realidad ella presupone firmeza interior, temple anímico, que sólo pueden ser resultado del pensamiento, sin el cual no se consiguen más que fantasmagorias falaces, especulaciones anímicas veleidosas en la que ciertas personas se complacen, a pesar de que nada tienen de común con la verdadera entrada a los mundos superiores. Además, si se tienen en cuenta las experiencias puramente espirituales que vive el hombre al penetrar realmente en dichos mundos, se comprenderá que la cuestión adquiere todavía otro cariz. La videncia exige absoluta salud de la vida anímica, cuya mejor higiene consiste precisamente en el pensamiento genuino. Es más, dicha salud puede sufrir quebranto si los ejercicios que deben conducir al desenvolvimiento espiritual no se apoyan en el pensamiento. Así como es exacto que a todo hombre de juicio sano y cabal el don de la videncia le hace todavía más apto para la vida, así también es verdad que todo deseo de desarrollo anímico en que se esquive el esfuerzo mental, toda divagación de ese tipo conducen a la fantasía alucinatoria y a una equivocada actitud frente a la vida. Nada tiene que temer quien, poniendo en práctica las observaciones precedentes, cuyo cumplimiento es indispensable, desea alcanzar el conocimiento superior.
considerando que las condiciones a que hacemos referencia conciernen exclusivamente al alma y al espíritu del hombre. Es absurdo todo temor de cualquier influencia perjudicial para la salud física. Es cierto que es nociva la desconfianza infundada, pues actúa en el individuo como fuerza repelente que impide la asimilación de pensamientos fecundos. Para el desarrollo de los sentidos superiores es condición esencial no la fe ciega, sino la acogida del ideario científico espiritual. El investigador espiritual sale al encuentro de su discípulo estimulándolo en esta forma. No creas lo que te relato, piénsalo y deja que se convierta en contenido de tu mundo mental propio, en cuyo caso mis pensamientos operarán por sí mismos sobre ti en tal forma que los reconocerás como verdaderos. He aquí la actitud del investigador espiritual. Estimula a su discípulo para que de su interior brote la fuerza que le permite reconocer la verdad que late en las enseñanzas recibidas. Es así como deben buscarse las concepciones científico-espirituales. Quien se esfuerce en profundizarlas con su propio pensamiento podrá estar seguro de que tarde o temprano lo conducirán a la visión propia. En lo que antecede se alude a una primera cualidad que deberá cultivar todo el que desee adquirir la evidencia propia de las realidades superiores. La entrega sin reserva ni prejuicios a lo que nos revela la vida humana, así como el mundo extrahumano. Quien pretenda enfrentarse con un hecho cualquiera del mundo, apoyándose en un juicio que haya formado anteriormente en el curso de su vida, se cierra en virtud de este juicio al efecto sereno y omnilateral que el hecho hubiera podido ejercer en él. En todo momento el discípulo debe poder convertirse, por decirlo así, en receptáculo vacío para que en él puedan verterse el mundo ajeno. Solo son instantes de cognición en los que todo juicio personal, toda crítica, están silenciosos. Así, por ejemplo, al encontrarnos frente a otra persona, no es cuestión de si somos o no más sabios que ella. Incluso el niño más ignorante puede revelar algo al sabio más profundo. Y si éste pretende encararse con aquel con base en su manera de pensar, por sabio que sea, su sabiduría se interpone como vidrio opaco entre él y lo que el niño puede revelarle. Esta actitud de entrega a las revelaciones del mundo ajeno exige absoluto desinterés interno, y quien examine hasta qué punto posee dicha facultad hará descubrimientos sorprendentes respecto a su persona. Quien desee encaminarse por el sendero del conocimiento superior deberá ejercitarse en extinguir en todo momento su propia personalidad con todos sus prejuicios. En la medida en que lo consiga, lo ajeno se vierte en él. Solo un alto grado de entrega desinteresado posibilita la asimilación de los hechos espirituales superiores que circundan al hombre por doquiera, facultad que se puede desarrollar metódicamente. Procuraremos, por ejemplo, abstenernos de emitir un juicio acerca de las personas que nos rodean.
Trascendamos el patrón habitual de simpático o antipático, inteligente o tonto, y procuremos comprender a los demás sin ese patrón, simplemente por lo que son. El mejor ejercicio se puede hacer sobre personas que repudiamos. Dominemos este sentimiento y registremos sin prejuicios lo que ellas llevan a cabo. Otro buen ejercicio sería reprimir todo juicio que el medio ambiente nos suscitara y abandonarnos libremente a las impresiones recibidas. Dejemos que las cosas y acontecimientos nos hablen en vez de ser nosotros quienes hablemos de ellos, y asumamos esa actitud incluso frente a nuestro mundo mental. Apaguemos en nuestro interior lo que da origen a tal o cual pensamiento y dejemos que las cosas y acontecimientos exteriores lo engendren. Estos ejercicios conducen a la meta del conocimiento superior. Solo si se practica con toda seriedad y perseverancia, quien los menosprecie es que ignora su valor. El que posee experiencia en este campo sabe que la entrega propia y la ausencia de prejuicios son verdaderos tónicos. Así como el calor que se introduce en la caldera se transforma en fuerza matriz de la locomotora, así también los ejercicios de entrega espiritual desinteresada se transforman en el hombre en potencia de visión de los mundos espirituales. Mediante este ejercicio el hombre se hace receptivo a lo que le rodea, pero esta receptividad debe completarse con la justa apreciación de lo percibido. En tanto persiste en el hombre la tendencia a sobreestimarse a costa del mundo que lo circunda, se obstruye el acceso al conocimiento superior. Quien frente a cualquier cosa o acontecimiento se abandona al placer o al dolor que le ocasionan es víctima de una exagerada apreciación de sí mismo. Su placer y su pena nada le transmiten de las cosas, se circunscribe a decirle algo de él mismo. Si siento simpatía hacia una persona, por ejemplo, lo único que percibo al principio es mi relación con ella. Si, para normar mi juicio o mi conducta, me supedito exclusivamente a este sentimiento de placer, el de la simpatía, sitúo en primer plano mi modo particular de ser, esto es, lo impongo al mundo, quiero introducirme en este tal cual soy yo, en vez de abrirme a él sin prejuicios, para que en mí se manifieste conforme a las fuerzas que operan en él. En otros términos, soy tolerante únicamente con lo que responde a mi peculiaridad propia y ejerzo una fuerza repulsiva contra todo lo demás. Mientras el hombre es cautivo del mundo sensible, rechaza especialmente toda influencia de carácter sensorio. El discípulo deberá desarrollar la facultad de comportarse ante las cosas y los hombres de conformidad con la manera de ser de ambos, admitiendo su valor y significado. Simpatía y antipatía, placer y pena han de obtener una función en verdad nueva. No se trata en manera alguna de que el hombre lo extirpe embotándose. Por el contrario, cuanto más cultive dentro de sí la facultad de no responder inmediatamente con un juicio o con un acto a toda simpatía o antipatía, tanto más delicada se tornará su sensibilidad, y se dará cuenta de que la simpatía y antipatías empiezan a adquirir más fundamento. Incluso lo más antipático a primera vista posee cualidades escondidas que se revelarán a quien en su actitud
no se deje guiar por sus sensaciones egoístas. Quien se haya disciplinado en este sentido poseerá una sensibilidad más aguda que los demás hacia todo y hacia todos, y no dejará que su propia personalidad lo arrastre hacia la insensibilidad. Toda inclinación a la que se dé ciegamente entorpece la verdadera percepción de las cosas e impide verlas bajo su debida luz. Si nos abandonamos a nuestras inclinaciones, forzamos, por decirlo así, el mundo ambiente en vez de ofrecernos a él e intuirlo tal como es. Al superar su opinión o modo de obrar egoísta con que hasta entonces había venido respondiendo a todo placer o pena, a toda simpatía o antipatía, el discípulo se independiza de las impresiones cambiantes del mundo exterior. El placer que nos procura un objeto nos hace en el acto depender de éste y nos perdemos en él. Quien, según las impresiones cambiantes, se confunde con sus placeres y sus penas, no puede hollar el sendero del conocimiento espiritual. Es necesario que acoja con serenidad el placer y la pena, para dejar de perderse en ellos y comenzar a comprenderlos. Toda alegría a que me abandone consume mi existencia en el mundo de la entrega. En realidad, debo utilizarla con el solo fin de llegar, por su medio, a la comprensión del objeto que me la causa. El que un objeto determinado me ocasione placer no deberá ser lo capital, lo que importa. Es llegar a conocer el placer y a través de él la naturaleza esencial del objeto. El placer solo debe patentizar la presencia de una cualidad inherente al objeto y apropiado para procurar el placer. Es esta cualidad la que debo descubrir. Si no trasciendo el placer, si dejo que me absorba, no hago más que realizarme a mí mismo. En cambio, si aquel es para mí únicamente motivo de captación de cierta cualidad del objeto, enriquezco mi ser interior por medio de dicha captación. Placer y desplacer, alegría y dolor, deben ser para el discípulo medios que le permitan instruirse acerca de las cosas. En esta forma no embota su sensibilidad para con estos sentimientos, pues elevándose por encima de ellos, le revelan la naturaleza esencial de las cosas. Quien se esfuerce en esa dirección se dará cuenta de cuán excelentes maestros son el placer y el dolor, y cómo al trascenderlos vibra al unísono con todo ser cuyo interior se le hace manifiesto. El investigador jamás se limita a decir cuánto sufro, cómo me alegro, sino que pregunta ¿qué me dice el dolor? ¿Qué me enseña la alegría? Se entrega al placer y a la alegría del mundo exterior para que actúen en él. Así se desarrolla en el hombre una actitud completamente nueva frente a las cosas. Anteriormente, a tal o cual impresión, respondía con esta o aquella actitud, simplemente porque la impresión le había procurado placer u ocasionado dolor. En adelante, placer y pena se convertirán en órganos a través de los cuales las cosas le transmitirán su esencia. Placer y dolor, de meros sentimientos propios, pasan a ser órganos sensorios con los que se percibe el mundo exterior. Así como a una percepción no responde el ojo con un acto, sino que deja que sea la mano la que obre,
Asimismo, el placer y el dolor no ejercen acción alguna en el investigador espiritual, para quien ellos son puros medios de conocimiento. Se limitan a recibir impresiones y lo aprendido a través de ellos es lo que lleva a la acción. Si el hombre aprende a utilizar el placer y el dolor como órganos puente, construyen estos en su alma los verdaderos órganos mediante los cuales se le abre el mundo anímico. El ojo es útil al cuerpo solo como órgano para la transmisión de impresiones sensorias. El placer y el dolor se convierten en ojos anímicos cuando cesan de tener valor solo por sí mismos y comienzan a revelar al alma propia el alma ajena. Con estas cualidades el discípulo se pone en estado de dejarse impresionar por lo que constituye la esencia del mundo que le rodea. Sin la influencia perturbadora de sus peculiaridades individuales, pero es necesario además que se acomode a su vez al mundo espiritual ambiente en forma adecuada. Como ser pensante es ciudadano de dicho mundo espiritual, mas sólo puede serlo efectivamente si, en sus momentos de cognición espiritual, imprime a sus pensamientos la orientación que corresponde a las leyes eternas de la verdad, esto es, a las leyes del mundo espiritual. Sólo así puede éste ejercer su influencia en él y revelársele. El hombre no llega a la verdad abandonándose únicamente a los pensamientos que se deslizan sin cesar en el yo, ya que en ese caso toman la dirección que les impone la naturaleza corporal en cuyo seno nacen. El mundo mental del hombre, que se deja llevar por la actividad de sus pensamientos condicionada por el cerebro, se presenta incoherente y desordenado. Un pensamiento surge, se trunca y otro ocupa su lugar, escuchando con mente crítica una conversación entre dos personas u observándonos a nosotros mismos imparcialmente, podemos formarnos una idea de esa masa fluctuante de pensamientos comparables a fuegos fatuos. Ahora bien, en tanto que el hombre se consagra únicamente a las tareas de la vida sensible, la realidad se encarga de enderezar el curso desordenado de sus pensamientos, por confusos que éstos sean. La vida cotidiana impone a los actos las leyes de la realidad. Así, por ejemplo, aunque me haya formado de alguna ciudad una imagen extravagante, deberé sujetarme a la realidad de los hechos al tener que transitar por ella. Un mecánico puede entrar a su taller con un revoltijo de ideas, pero las leyes que rigen su máquina le conducirán a tomar medidas indicadas dentro del mundo sensible. Los hechos ejercen su continua acción correctora sobre el pensamiento. Si creo mentalmente una concepción errónea acerca de un fenómeno físico o de la forma de una planta, la realidad sale a mi encuentro y rectifica mi pensamiento. Completamente distinta es mi relación con las regiones superiores de la existencia. Ellas se me revelan solo si las penetro con el pensamiento severamente disciplinado de antemano. Este ha de darme el impulso adecuado. De lo contrario, no encontraré mi ruta. Y es que, en efecto, las leyes espirituales que prevalecen en dichos mundos no se han condensado hasta la condición física. Por lo tanto, no ejercen sobre mí la coacción caracterizada anteriormente. Solo puedo observar dichas leyes si tienen afinidad con las mías propias en mi calidad de ser pensante. Debo ser mi propio guía y un guía seguro. El discípulo debe, por lo tanto, disciplinar su pensamiento
y deshabituarlo paulatina pero completamente, de seguir el rumbo cotidiano. El pensamiento en todo su decurso ha de concordar con la naturaleza interior del mundo espiritual. Es menester saber observarse en este sentido y ser completamente dueño de uno mismo. Ningún pensamiento ha de asociarse a otro arbitrariamente, sino sólo de conformidad con el contenido estricto del mundo mental. El paso de una idea a otra tiene que corresponder a las leyes rigurosas del pensamiento. El hombre como ser pensante debe aparecer en todo momento como imagen de dichas leyes y eliminar del curso de sus representaciones todo lo que no emane de aquellas. Cuando un pensamiento favorito cruce su camino, ha de rechazarlo si estorba el curso normal de sus reflexiones. Asimismo, si un sentimiento personal tiende a imponer sus pensamientos, una dirección que no le es propia tiene que sofocarlo. Platón exigía a los que deseaban ingresar a su escuela que siguieran primero un curso de matemáticas, porque en efecto, en virtud de sus leyes rigurosas, independientes del curso cotidiano de los fenómenos sensibles, ellas constituyen una preparación excelente para el discípulo. Para avanzar en su conocimiento, el discípulo debe deshacerse de todo estorbo, prepararse para su tarea superando intencionalmente toda arbitrariedad autónoma del pensamiento y aprendiendo a supeditarse exclusivamente a los requerimientos de éste. Deberá proceder en esta forma con toda operación mental destinada a acrecentar su conocimiento espiritual. Su vida mental misma tiene que ser imagen de la inexorable función juzgadora y deductiva propia de las matemáticas, debiendo él cultivar la facultad de pensar en esta forma donde quiera se halle. Entonces se revelarán a su mente las leyes del mundo espiritual, pues el pensar ordenado lo conduce de punto de partida seguro hacia la más recóndita verdad. Con todas estas observaciones no deben interpretarse en sentido unilateral, ya que si bien las matemáticas constituyen una disciplina excelente para el pensamiento, también es posible llegar al pensar lúcido, sano y vigoroso sin su cultivo. El discípulo ha de llevar a cabo para con sus actos los mismos esfuerzos que para con sus pensamientos. Su conducta obedecerá a las leyes de lo bello noble y de lo eterno verdadero, sin influencia perturbadora por parte de su personalidad, porque esas leyes deben guiarle. Si emprende algo por haberlo considerado justo y su sentimiento personal no se encuentra satisfecho en esa actividad, no por eso abandonará el camino hollado, como tampoco lo continuará si aún procurándole placer se da cuenta de que no concuerda con las leyes de la belleza y verdad eternas. En la vida cotidiana dejamos que nuestros actos sean determinados por la satisfacción que nos procuren o por el fruto que esperemos obtener de ellos. Y así imponemos el sello de nuestra personalidad al decurso de la vida del mundo, realizando por lo tanto no lo verdadero que se haya prefigurado en las leyes del mundo espiritual, sino las pretensiones de nuestro capricho. Obramos de acuerdo con el mundo espiritual sólo cuando obedecemos únicamente sus leyes. Considerando que los actos inspirados exclusivamente en la personalidad no engendran energía alguna que pueda servir de base para el conocimiento espiritual. El discípulo
no solamente se preguntará ¿qué es lo que me acarrea utilidad o provecho?, sino ¿qué es lo que he reconocido como el bien? Renunciar a todo provecho personal, a todo capricho, tal es la ley severa a que deberá someterse. Haciéndolo así, pisa el sendero del mundo espiritual y todo su ser se encuentra impregnado por sus leyes. Se libera de las trabas del mundo exterior y el hombre espíritu se eleva por encima de su envoltura sensible. De este modo, espiritualizándose, el discípulo penetra en la vía del progreso hacia lo espiritual. A la objeción de que todos los propósitos de obedecer exclusivamente las leyes de la verdad pueden resultar vanos, ya que es posible equivocarse acerca de ella, replicaremos que lo que importa es el afán, la disposición de ánimo. Incluso el que se equivoca posee, gracias al hecho de afanarse por la verdad, una fuerza que le aparta del falso camino. Al equivocarse se presiona de él esta fuerza y le pone en el camino hacia la verdad. La objeción de que es posible equivocarse constituye ya de por sí elemento nocivo, ya que muestra falta de confianza en el poder de la verdad. Lo que importa no es precisamente que el hombre pretenda arrogarse un fin conforme a su egocéntrico punto de vista, sino que se entregue al espíritu desinteresadamente, para que éste le marque la dirección. La voluntad personal del hombre no puede imponer sus leyes a la verdad. Por el contrario, es ésta la que debe constituirse en soberana del hombre, impregnando todo su ser y convirtiéndolo en imagen de las leyes eternas del mundo del espíritu. Estas leyes deben henchirlo y a través suyo irradiar hacia el mundo. Del mismo modo que el discípulo ha de ser señor de su pensamiento, ha de serlo también de su voluntad, y así, con humildad y sin presunción alguna, convertirse en mensajero del reino de la belleza y de la verdad, ser ciudadano del mundo espiritual y de esta manera ascender de grado en grado evolutivo. La vida espiritual no se adquiere por mera contemplación, hay que vivirla. Si el discípulo observa las leyes que hemos descrito, sus vivencias anímicas del mundo espiritual revestirán un aspecto del todo nuevo. No vivirá ya meramente en ellas, puesto que en vez de tener sentido y significación para él solo, se transformarán en percepciones anímicas de los mundos superiores. En su alma, todos los sentimientos, placer y pena, alegría y dolor, acaban por convertirse en órganos anímicos. Lo mismo que en su cuerpo, los ojos y oídos no solo llevan simplemente una vida propia, sino que transmiten sin querer retener nada para sí las impresiones exteriores. De este modo, alcanza el discípulo la tranquilidad y seguridad de ánimo necesarias para la investigación del mundo espiritual. Toda gran alegría no solamente lo pondrá jubiloso, sino que le revelará propiedades del mundo antes inadvertidas. No alterará su tranquilidad, sino al contrario, a través del gozo se le manifestará lo característico de las entidades que se lo han producido. Una pena ya no le llenará de aflicción únicamente, sino que le transmitirá además las cualidades del ser que la ha ocasionado. Lo mismo que el ojo no exige nada para sí,
sino que nos muestra el camino, así también el placer y la pena, convertidos en ojos del alma, le guían en su camino. Tal es el estado ecuánime a que debe llegar el discípulo, y cuanto menos el placer y el dolor se limiten a levantar las olas de su vida interior, tanto más contribuirán a la formación de órganos visuales del mundo suprasensible. En tanto que el hombre quede ahogado en el goce y la pesadumbre, estos nada le revelan. En cambio, si aprende a vivir a través de ellos, si los objetiva, se le convierten en órganos de percepción, ve y conoce por su medio. Sería un error creer que el discípulo se convierte en persona áspera e insípida, sin alegrías ni penas. Existe para él la vida emotiva, pero convertida en ojos y oídos del mundo espiritual. Mientras vivimos en el mundo de un modo personal, las cosas nos revelan solo el elemento que las vincula con nuestra personalidad, es decir, justamente lo perecedero en ellas. Si por el contrario hacemos abstracción de lo que en nosotros es transitorio, si nuestro yo vive en lo duradero, los elementos perecederos de nuestro ser se convierten en intermediarios, y lo que por su medio se nos revela es el elemento imperecedero, eterno de las cosas. Es necesario que el discípulo establezca la relación entre lo eterno de su propio ser y el principio eterno de las cosas. Aún antes de emprender otros ejercicios de la clase descrita, y también mientras los practique, deberá dirigir su mente hacia ese elemento imperecedero. Al observar una piedra, una planta, un animal o un hombre, debe tener presente que en todos ellos se expresa un principio eterno, y poder preguntarse qué es lo que como elemento permanente vive en la piedra perecedera o en el hombre mortal, qué es lo que sobrevive la transitoria manifestación sensible. No se crea que dirigiendo en esta forma la atención de su espíritu hacia lo eterno, se extinga en el discípulo el don de observación desinteresada y de comprensión para con la vida cotidiana, apartándole de la realidad inmediata. Al contrario, cada hoja, cada insecto le descubrirá innumerables misterios cuando los contemple, porque no los captará solo con sus ojos, sino a través de ellos con todo su espíritu. Cada chispa, cada matiz, cada acento continuará siendo vívidamente perceptible para sus sentidos, ya que nada se pierde. Todo se enriquece con una vida nueva y sin límites. Quien no sea capaz de observar con sus ojos lo más diminuto, llegará únicamente a pensamientos pálidos y exangües, en ningún caso a la visión espiritual. Lo que importa es la actitud conquistada, y de nuestras facultades dependerá el grado de desarrollo que alcancemos. Hagamos lo que corresponda y el resto vendrá por añadidura. Bástenos al principio dirigir nuestro interés hacia lo duradero de las cosas. Entonces, precisamente, gracias a esta actitud, este elemento duradero acabará por manifestársenos. Hemos de esperar serenamente a que esto ocurra, y ocurrirá en el momento adecuado para quien sepa esperar con paciencia y actividad. Practicando estos ejercicios, el discípulo no tardará en notar profunda transformación en sí mismo.
Aprenderá a atribuir o negar importancia a cada cosa únicamente según la relación que él haya reconocido entre ésta y el principio eterno. Evaluará y apreciará el mundo en forma distinta a la que hasta entonces le era habitual. Una relación nueva se establecerá entre su sentimiento y el medio ambiente. Lo transitorio ya no le atraerá exclusivamente por su propio valor, sino que además se convertirá en eslabón y símbolo de lo eterno. Como consecuencia, se sentirá henchido de amor por este elemento eterno que vive en todo y que terminará por serle tan familiar como hasta entonces le era lo transitorio. Tampoco con esto el discípulo se sustrae a la vida, sino que aprende a apreciar cada cosa según su verdadero valor. Hasta las nimiedades de la vida dejarán sus huellas al desfilar ante sus ojos. Pero en busca de lo espiritual, el hombre ya no se perderá en ellas, sino que viéndolas bajo su verdadera luz, las reconocerá en su valor limitado. Mal discípulo es aquel que pretenda vivir en las nubes, ajeno a lo que ocurre en la vida. El verdadero discípulo, desde la cumbre a que se eleve, asignará a cada cosa el lugar que le corresponda con visión clara y sentimiento exacto. De este modo se le abre al discípulo la posibilidad de evitar las influencias incalculables del mundo sensible exterior, influencias que encarrilan su voluntad ora en una dirección, ora en otra. El conocimiento le permitió descubrir la esencia eterna de las cosas, pues al transformar su mundo interior, adquirió la facultad de percibir la esencia eterna en las cosas del mundo. La siguiente consideración será de especial importancia para el discípulo. Al obrar por su propia iniciativa, tiene conciencia de hacerlo con arreglo a la esencia eterna de las cosas, porque efectivamente las cosas del mundo sensible expresan en él su ser eterno. Por consiguiente, a permitir que lo eterno que en él vive dicte la dirección de sus actos, obra en el sentido del eterno orden universal. Sabe que de este modo cesa de ser impelido exclusivamente por las apariencias de las cosas, y sabe que es él mismo quien las dirige según las leyes que le son inherentes y que se han convertido en las de su propio ser. Esta conducta emanante del ser interior no puede ser para el discípulo sino un ideal por el que se afana, distante en su realización, pero el discípulo debe tener la voluntad de reconocer que este es el camino a seguir. La voluntad que esto implica es su voluntad para la libertad, ya que ser libre consiste en obrar por sí mismo, y esto se otorga solo a quien extrae de lo eterno los motivos de sus actos. Quien no lo haga así, no obra según los móviles inherentes a las cosas, y se opone en consecuencia al orden universal, y éste terminará por imponérsele. En este caso, podemos decir, es imposible que en definitiva suceda lo que tal hombre se propone, y por consiguiente, éste no puede llegar a ser libre. La arbitrariedad del individuo se aniquila a sí misma por los efectos de sus propios actos. Quien logra organizar adecuadamente su vida interior, asciende de peldaño en peldaño en el conocimiento espiritual. Como fruto de sus ejercicios, ciertas verdades del mundo suprasensible se harán accesibles a su percepción superior,
y él aprenderá además la interpretación correcta de las verdades relativas a dicho mundo, verdades que su experiencia propia le confirma. Logrando le acontece algo que sólo siguiendo este camino puede actualizarse como vivencia, y que consiste en que, de un modo cuyo significado no hubiera podido captar antes, las entidades superiores directivas del género humano le hacen partícipe de la llamada iniciación. Se convierte en discípulo de la sabiduría. Cuanto menos se vea en dicha iniciación algo que consista en una condición de la vida humana exterior, tanto más exacta será la idea que se tenga de ella. No podemos más que aludir a lo que le acontece al discípulo. Adquiere una nueva patria y se ha convertido en ciudadano consciente del mundo suprasensible. En adelante, los conocimientos espirituales afluyen hacia él desde otra fuente más elevada. La luz del conocimiento ya no se iluminará desde fuera, sino que él mismo se hallará colocado en el centro de donde aquella mana. Los enigmas del mundo se le presentarán bajo una nueva luz, y ya no dialogará con los objetos formados por el espíritu, sino con el propio espíritu que los ha formado. En los momentos consagrados al conocimiento espiritual, la vida propia de su personalidad no existirá sino como símbolo consciente de lo eterno. Las dudas acerca del espíritu a las que todavía se encontraba expuesto hasta entonces desaparecen, pues sólo puede dudar aquel a quien las cosas engañan, en cuanto al espíritu que las anima. Y dado que el discípulo de la sabiduría posee la facultad de dialogar con el propio espíritu, se desvanece también toda imagen errónea que de él mismo hubiera podido formarse anteriormente. La estampa errónea que se atribuye al espíritu no es sino superstición. El iniciado se encuentra por encima de ella, pues conoce el verdadero aspecto del espíritu. Es característico de quien haya ascendido al discipulado por el sendero del conocimiento el que se encuentre libre de los prejuicios de la personalidad, de la duda y de la superstición. Esta identificación de la personalidad con la abarcante vida espiritual no debe confundirse con la absorción de la personalidad en el espíritu universal, en cuya absorción quedarían aniquilada. Semejante desaparición no ocurre en el verdadero desarrollo de la personalidad. Dentro de la relación que ella establece con el mundo espiritual, se conserva íntegra. No se trata de anular la personalidad, sino de darle una estructura superior más perfecta. Imagen adecuada de esta coextensión del espíritu particular en el espíritu universal es, por ejemplo, no la de distintos círculos que al coincidir en uno solo se anulan, sino la de varios círculos, cada uno de ellos de color distinto, bien preciso, y al superponerse conserva cada uno íntegro su matiz en el conjunto, sin perder la plenitud de sus energías propias. Nos abstenemos de entrar en el ulterior descripción del sendero. Se halla consignada hasta donde es posible hacerlo en el libro La ciencia oculta, que constituye la continuación del presente. La errónea interpretación de lo que antecede podría introducir a considerar lo expuesto como recomendación de una actitud anímica que implica alejamiento de toda vida activa, gustosa y espontánea. A este respecto, conviene insistir
que en el estado peculiar del alma que crea en ésta la aptitud de experimentar de un modo inmediato la realidad del espíritu, no puede ni debe extenderse a la vida toda. ¿Cuál exigencia general? El investigador de la existencia espiritual puede, para los momentos de su labor, adquirir la facultad de sustraer su alma a la realidad sensible sin que por ello se convierta en un ser extraño, en general al mundo. Por otra parte, hay que darse también cuenta que el conocimiento del mundo espiritual, no sólo el adquirido siguiendo el sendero, sino también el que resulta de la asimilación de las verdades científico-espirituales con sano y cotidiano sentido común, libre de prejuicios, conduce a una vida etérica más elevada, al conocimiento que corresponde a la verdad intrínseca de la existencia sensible, a una clara firmeza en la vida y a la salud del alma.